nesta sessão. São dadas, retomadas essas explicações, agradeço aos que estão presentes na sala e, claro, sobretudo, de antemão, aos expositores da sessão de hoje. Começamos, então, com a apresentação de expansão, dispersão, complexificação e fragmentação, formas e processos espaciais em câmbio no Brasil não metropolitano. Arthur Magon Whittaker. Pode começar, Arthur, se você tiver a postos. Boa tarde, Carminha. Boa tarde, colegas. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar esse trabalho a vocês. Eu vou iniciar a apresentação para que ajude a acompanhar a exposição. Eu pergunto se vocês estão vendo e ouvindo bem. Sim, está visível já seus slides e estamos te ouvindo bem também. Muito obrigado. Eu principio, então, essa apresentação reforçando os meus agradecimentos à organização do evento e também à professora Maria Encarnação e à professora Imaculada, que estão coordenando. Igualmente, agradeço aos colegas que vêm participando dessas sessões e aqueles que agora se juntaram a nós. Eu sou Arthur Whittaker, professor do Departamento de Geografia da Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Presidente Prudente, no Brasil. Eu rapidamente queria dizer que essa pesquisa tem uma dupla vinculação, esse trabalho que eu apresento a vocês nesse momento. Trata-se de uma pesquisa individual financiada pelo CNPq, que iniciou-se agora em março de 2020. Portanto, eu estou compartilhando com vocês um quadro de procedimentos e de hipóteses, mas isso só foi possível por conta de um vínculo a uma pesquisa maior, que começou em novembro de 2018, que se trata de um projeto de pesquisa financiado pela FAPESP, chamado Fragmentação Socioespacial e Urbanização Brasileira, Escalas, Vetores, Ritmos, Formas e Conteúdos, do qual eu sou um dos pesquisadores. Essa pesquisa maior, então, possibilitou o início desse trabalho que hoje eu apresento aqui a vocês. O recorte sobre o qual essa pesquisa se desenvolve trata de cidades médias no Brasil. São cidades que estão distribuídas do sul do país, Chapecó, em Santa Catarina, até o Nordeste, a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e uma cidade na Amazônia Oriental, a cidade de Marabá, passando por Ituiutaba, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Maringá e Dourados, essa última no centro-oeste brasileiro. Então, essas são as cidades que estão sendo pesquisadas por mim. Compõe essa equipe, essa pesquisa, a metrópole de São Paulo. No entanto, ela não é pesquisada por mim individualmente nessa pesquisa que eu apresento a vocês. Todas essas, frisando, são cidades médias, ou como se diz em castelhano, ciudades intermédias. O problema que eu abordo nessa pesquisa diz respeito à possibilidade de avaliação do processo de fragmentação socioespacial em cidades médias brasileiras. E uma relação que esse processo estabelece com a complexificação das estruturas espaciais dessas cidades. Essa complexificação das estruturas espaciais está sendo analisada a partir da expansão territorial urbana e da dispersão urbana, que associam-se a uma forma urbana fragmentada e uma diferenciação socioespacial intensa que se materializa nesses fragmentos da forma urbana.
Essa complexificação das estruturas espaciais associa-se também à passagem de uma lógica socioespacial predominantemente centro-periférica, seguindo um padrão e um modelo não muito distinto de outras cidades latino-americanas, para uma lógica que nós chamamos nessa pesquisa de uma lógica fragmentária, em que há uma complexificação das periferias, o que implica numa reavaliação do par centro-periferia desde um modelo clássico de cidade monocêntrica e de periferia como local de residência dos mais pobres, um modelo que mais ou menos se sedimentou na América Latina no último século. Isso também implica na avaliação de ocorrência de mais de uma área central na cidade, e essa ocorrência pode ser avaliada por dois conceitos irmãos: a de multicentralidade, significa muitos centros, e de policentralidade, que implica em centros com diferenças qualitativas dadas, sobretudo, pela frequentação de seus usuários. Então, essa complexificação das estruturas espaciais está sendo avaliada a partir desses elementos. Esse é o meu problema de pesquisa. E esse problema está relacionado a 5 hipóteses, considerando essas cidades. A primeira delas é que nós poderíamos observar, nesse extrato da rede urbana brasileira, nessas cidades estudadas, um possível incremento dos processos de diferenciação e de segregação socioespaciais que estariam levando a uma forma mais acirrada de separação dentro da cidade, que envolve os espaços de moradia, os espaços de frequentação, os espaços de consumo, que é a fragmentação socioespacial. A segunda hipótese é de que há uma distensão do tecido urbano, tanto na dimensão municipal, avaliada pela expansão territorial urbana, mas também no nível da aglomeração urbana. E essa distensão recente está também associada à fragmentação socioespacial. A terceira hipótese é que a multiplicação de áreas de concentração de comércios e serviços nessa cidade, né, e multiplicação essa acompanhada por distinções qualitativas entre essas áreas, qualitativas porque são distinções funcionais, de alcance espacial e de frequentação. Portanto, o par, como eu disse há pouco, de multicentralidade ou policentralidade, também associam-se à fragmentação socioespacial. Quero dizer que a análise da policentralidade implica na análise das práticas socioespaciais dos sujeitos, dos citadinos da cidade, enquanto que a multicentralidade pode ser avaliada pela concentração de comércios e serviços. Portanto, a multicentralidade demanda que a minha pesquisa individual esteja em constante contato com a pesquisa coletiva que eu anunciei no início da minha apresentação, motivo pelo qual a policentralidade não seria possível ser investigada, essa hipótese, apenas com os instrumentos que eu tenho na minha pesquisa individual. A quarta hipótese é que o processo mais extremo de separação dentro da cidade, que estamos chamando de fragmentação socioespacial, pode ser um processo cuja materialidade em determinados tipos urbanos vá se dar num plano supra-urbano. O que eu estou grosseiramente chamando de plano supra-urbano? É o plano da aglomeração urbana, da conurbação, os chamados aglomerados populacionais no Brasil, o também chamado cidade dispersa, por alguns autores. Cidade dispersa, essa que muitas vezes engloba mais de uma cidade, que muitas vezes engloba mais de um município. A quinta hipótese é que a condição espacial, mas também a condição analítica de cidade média, portanto, essa cidade que estabelece intermediações na rede urbana, não é apenas uma cidade de porte médio ou de tamanho médio, daí o termo, eu ter frisado aqui o termo em castelhano,
para ficar mais claro para os colegas que eu não estou falando em tamanho demográfico, mas em funções de intermediação, essa condição pode implicar em que o seu reconhecimento se dê justamente nesse plano supra-urbano. A intermediação é dada no plano supra-urbano e não apenas num município ou numa cidade, para alguns dos tipos urbanos das cidades que eu estou estudando nessa pesquisa. Quais resultados se espera dessa investigação? Eu espero que eu possa trazer algumas contribuições. Em primeiro lugar, a pesquisa maior, que eu me vinculo, que é o projeto FragUrb. Em segundo lugar, trazer elementos que lancem mão a estudos e análises sobre vários estratos da rede urbana brasileira. Ou seja, não me dedicar, nesse momento, a estudos metropolitanos, mas estudos que pegam o que nós chamamos de cidades médias ou cidades intermédias, que envolvem suas funções de intermediação em partes diferentes do país. Isso me leva a buscar uma contribuição ao estudo de formações socioespaciais diferentes no Brasil, tomando aí o conceito de formação socioespacial emprestado de Milton Santos. Acredito que seja possível também trazer elementos analíticos à avaliação de novas configurações urbanas no Brasil, mais uma vez, aglomerados, aglomerações e conurbações. Eu queria fazer um parênteses dizendo que essas novas configurações urbanas vêm sido objeto de estudo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com nomes como aglomerados urbano-populacionais, concentrações urbanas no Brasil. Há vários termos que vêm sendo tratados em pesquisas oficiais para lidar com processos recentes de aglomeração urbana em espaços não metropolitanos no Brasil. Também espero poder contribuir com análises que envolvem formas urbanas dispersas, tanto aquelas contidas num único município, cujo conceito mais próximo e apropriado seria de análise da expansão territorial urbana, como também daqueles processos e fenômenos que envolvem o commuting, o deslocamento cotidiano, o deslocamento pendular, no nível de mais de um município, que é estudado, sobretudo, desde a ideia de dispersão urbana. Também acredito ser possível trazer novos elementos à análise de estruturas espaciais complexas que envolvem mudanças na relação centro-periferia mais tradicional e reconhecida da cidade latino-americana. Acho que você deve estar concluindo, mas já deu 15 minutos, né? Procure concluir em 3. Perfeito, já estou indo para o último slide. E, por fim, eu espero que esses resultados possam nos ajudar a debater as cidades médias no Brasil e encontrar nelas especificidades e não tratá-las à luz de um processo, na minha opinião, reducionista e organicista de compreender um ritmo evolutivo nas cidades que grosseiramente poderíamos chamar de metropolização, em que qualquer tipo urbano que passe por esses processos que eu apresentei agora estejam a se tornar ou sejam áreas metropolitanas. Portanto, ritmo, tempo, dimensão, escala, as práticas espaciais e os sujeitos estudados poderão nos mostrar cidades nesse processo. Os procedimentos metodológicos envolvem cartografia analítica e de síntese e uma contribuição da pesquisa maior a que eu vinculo, que é o trabalho com entrevistas, grupos focais e análise de percursos urbanos. Essa é uma imagem da equipe que compõe o projeto maior que eu participo, sem o qual a minha pesquisa individual não seria possível. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de expor meu trabalho. Obrigado, Carminha. Obrigada, Arthur, pela apresentação feita dentro do tempo, né? E eu vejo aqui pelo nosso ambiente virtual, né, que o Felipe não chegou, nem a Diana, então eu passaria a palavra para a expositora da 4ª apresentação prevista, que agora vai ser a 2ª. O tema é Condições de Vida, Pobreza e Vulnerabilidade Social. Alicia Inês Castanha,
que tem como coautores Verônica Ventola e Silvia Gutierrez. E aí, Alicia, tudo bem? Apostos? Sí, agradezco a Inmaculada y a ti, María Encarnación, la coordinación, y les cuento que vamos a exponer un ratitito cada una. Verónica va a exponer una parte que ella trabaja más, vamos a tratar de poder ver cómo usamos el tiempo. Voy a ver si voy a abrir el Power. A ver, acá está. ¿Se ve? Sí, estamos vendo bem. Sí. A ver, espera que falta. Bueno, el trabajo forma parte de un proyecto de investigación, Condiciones de vida, pobreza y vulnerabilidad social, como se llama el trabajo, Condiciones de vida y vulnerabilidad social, y va acompañando, digamos, de alguna manera las relaciones, el sistema productivo del aglomerado Gran Rosario en los últimos años, cómo se ha ido desarrollando los distintos modelos y cómo esto han influido, digamos, en la vida social y de la población del Gran Rosario. En realidad, tal cual como dice aquí la transparencia, tenemos desde el fin del siglo XX y principios del XXI, la economía argentina fue marcada por un periodo de estancamiento importante y por la fuerte aparición de diferencias sociales que excluyeron a gran parte de la población con un agudo proceso de descenso económico y social. Sin embargo, si bien podemos señalar que hubo etapas diferentes en la economía argentina, con distintas políticas y distintos modelos económicos, a pesar de los cuales, aún en los periodos de crecimiento, por eso hemos querido, digamos, estudiar todos estos problemas de vulnerabilidad. La población y la pobreza estructural no han cambiado. Creo que el modelo económico que hemos desarrollado ha generado exclusión y diferencias sociales importantes. El trabajo va complementando otros trabajos que se desarrollaron en el instituto sobre trabajo informal, asalariado, situación de los jóvenes, es decir, todo lo que hace a las condiciones de vulnerabilidad de la población y la imposibilidad de los grupos más débiles de poder enfrentar esta situación. El problema es de datos, ¿no? La búsqueda de información es permanente, fuera de datos estadísticos que a veces no nos permiten llegar a los indicadores que nosotros necesitamos. El objetivo en este trabajo en particular tiene que ver con definir, digamos, qué vamos a estudiar dentro del proyecto. Si bien se identifica pobreza con vulnerabilidad, en realidad lo que nosotros decimos que la inseguridad e indefensión que caracterizan a esta población que consideramos vulnerable no son solamente atribuibles a insuficiencias de ingresos propios de la pobreza, sino que también pueden deberse a situaciones de carencia que impiden lograr cierto bienestar y que generan la imposibilidad de participar adecuadamente de la vida social. Hemos tenido etapas de crecimiento donde, sin embargo, la pobreza creció y la diferenciación social, la mala distribución del ingreso persistieron. En este trabajo en particular estudiamos el comportamiento de los hogares del aglomerado Gran Rosario en la última década, utilizando indicadores del método de necesidades básicas insatisfechas, y por otro lado, el mercado de trabajo, fundamentalmente la situación de los jóvenes, que hemos visto que se ha agravado en los últimos años, que son los más vulnerables, y ahora esta situación del año 2020 nos ha confirmado, digamos, la situación de los jóvenes. ¿Qué tomamos por vulnerabilidad social, digamos? Son las dificultades para lograr mejores condiciones de vida, para resumir rápidamente, también los resultados de los impactos provocados por el patrón de desarrollo vigente y que genera, digamos, incapacidad de los grupos más débiles de la sociedad para poder hacer frente a esos problemas que se generan y no poder salir de esa situación. Es decir, puede ser entendida como una condición de riesgo y de dificultad que inhabilita a gran parte de la población, aún con ingresos y aún con trabajo, de hacer frente de manera inmediata o en el futuro a ese contexto sociohistórico que
que le es, digamos, contrario a sus condiciones de vida o que no le permite mejorar sus condiciones de vida. El primer caso que nosotros analizamos es el de las necesidades básicas insatisfechas, con los cuales se estudian algunos indicadores de estas necesidades básicas insatisfechas. Estos indicadores del método de necesidades básicas insatisfechas se basan en establecer umbrales mínimos de bienestar, considerados niveles universalmente aceptados, y entonces cuando los hogares o la población que viven en los mismos no pueden satisfacer tales necesidades, son categorizados como necesidades básicas insatisfechas. Se sigue la metodología del INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y entonces se consideran hogares con NBI los que tienen por lo menos vivienda inconveniente, condiciones de hacinamiento, carencias sanitarias, inasistencia escolar, capacidad de subsistencia, digamos. Son el agrupamiento de algunas variables que va tomando la encuesta permanente de hogares. Pero el problema que nosotros teníamos es que los censos, que son cada 10 años, el último nuestro fue del año 2010, con lo cual no teníamos información disponible para medir la evolución de las condiciones de vida de la población, y se recurrió entonces a la encuesta permanente de hogares como fuente de datos, tratando de adaptar, digamos, esas variables o la información que recaba la encuesta permanente de hogares a esas variables o a esos indicadores de necesidades básicas insatisfechas en un periodo de 10 años, desde el 2008 al 2018. La medición de estas características de manera individual, a través de los años, no presenta una clara tendencia grupal, porque en algunos casos la correlación entre las variables es negativa, y entonces fue necesario, digamos, realizar unos estudios punteando, digamos, las necesidades básicas, y una investigadora nuestra trabajó con un punteo que nos dio estos resultados que están mostrados o graficados en estos gráficos de arañas, digamos, que tienen en el verde más clarito los resultados de todos los aglomerados de la República Argentina, de los grandes aglomerados, y en el verde más oscuro del aglomerado Gran Rosario. Y como vemos, son bastante fluctuantes las variables. En este caso, estas tres agrupamientos, viviendas inconvenientes, estos tres características, viviendas inconvenientes de NBI, carencias sanitarias y hacinamiento, surgen, digamos, de estas NBI que se graficaron luego, digamos, que tenemos hacinamiento, las condiciones de la vivienda es tipo de vivienda inconveniente y material de los pisos, y en las condiciones sanitarias, ubicación del baño fuera de la casa, servicio, provisión de agua y procedencia de agua. Si ustedes analizan los datos, vemos los porcentajes de viviendas con estas condiciones y estas carencias son muy variables. Tiene mucho que ver con la forma de tomar los datos de la encuesta permanente de hogares y su manera, es decir, es mucho más conveniente trabajar si hubiéramos podido trabajar con los datos del censo. Esto nos hizo pensar que era importante ir complementando con otra información, y desde ese punto de vista empezamos a estudiar las condiciones fundamentalmente en los asentamientos irregulares. Es decir, que tuvimos que complementar la información de las NBI con los asentamientos irregulares, y hay muchos estudios que veníamos realizando de los asentamientos irregulares a través del tiempo. Se evaluó la ubicación de las viviendas ubicadas en villas de emergencia, que pueden considerarse como hogares que cumplen con características de viviendas inconvenientes y presentan carencias sanitarias y condiciones de hacinamiento. En Rosario, los asentamientos irregulares se instalan a partir de la década del 30,
y lejos de desaparecer, producto de la aplicación de políticas de hábitat, se han convertido en una manifestación estructural que persiste en el tiempo. Nosotros, cuando relacionamos el funcionamiento de los asentamientos con los modelos económicos y las etapas de crecimiento o decrecimiento de la economía argentina, vimos que en todo momento, y en Rosario en particular, en todo momento los asentamientos fueron creciendo en el tiempo y aún en las mejores condiciones. Tenemos como ejemplo el periodo de industrialización en Argentina y en Rosario en particular, que generó mucha inmigración hacia la zona, hacia nuestro aglomerado por las condiciones de la industria y el crecimiento, y sin embargo, aún con buenos niveles de ingreso y con trabajo, con empleo creciente, esta situación de hábitat y de malas condiciones se convirtieron en una manifestación estructural que persiste en el tiempo y fue creciendo permanentemente. Por supuesto, esto conduce a una mayor exclusión y segregación espacial, y lo que no permite que esta vulnerabilidad social se entienda entonces como un desajuste entre activo y estructura de oportunidades. Es decir, por ahí la población tiene ingresos, tiene empleo, pero hay condiciones que hacen que no tengan las oportunidades suficientes para salir, ni las políticas adecuadas para que se pueda superar esas condiciones de vulnerabilidad. Distintos estudios con múltiples variables que exponen el grado de marginación social y económica en la población más pobre de la ciudad y su área metropolitana, estima que en este momento más de 220.000 personas viven en asentamientos irregulares, es decir, el 18% de la población del aglomerado Gran Rosario. Contienen 50.000 familias aproximadamente y son 174 asentamientos informales, que si uno analiza a través desde los 30 hasta ahora, ve cómo va creciendo permanentemente y cómo se multiplican, digamos, los déficits y las condiciones de vida de esta población. El hacinamiento y los servicios públicos es un problema no resuelto a pesar de los programas estatales. Hubo muchísimos programas estatales tratando de superar estas situaciones, pero nunca, digamos, alcanzaron a superar las condiciones de todos los asentamientos. Más del 90% de la población no cuenta con acceso formal al agua corriente, el 98% no cuenta con cloacas y más del 70% no accede a las redes de energía eléctrica. Si uno analiza los datos de la encuesta permanente de hogares relacionado con estos datos, no parecería la situación tan crítica como la que uno ve cuando analiza los asentamientos irregulares. Y esta situación surge de la forma de tomar los datos, del muestreo, de que a veces no se encuestan a los asentamientos irregulares, y entonces los datos no reflejan toda esta situación de los asentamientos que se ha agravado en estos momentos y que lo hemos vivido con este año de la pandemia, como, digamos, la situación sin agua, ha llevado, por ejemplo, sin servicios de salud cercanos, ha llevado a problemas sanitarios muy grandes y también a sistemas educativos por las condiciones del hábitat de esta población. Creo que esta situación, digamos, permanece en el tiempo y va a ser muy difícil, de acuerdo a que nuestro modelo productivo creo que cada vez segrega más, distribuye menos ingresos, se concentra cada vez más y esta situación va a ser muy difícil de superar. Ahora le doy lugar a Verónica para que hable del mercado laboral. Só para vocês terem informação, já se foram 13 minutos. Bueno, queda poquito. Está bien, está bien. Bueno, como dijo Alicia al inicio, nosotros creímos necesario estudiar también el mercado de trabajo, viéndolo desde dónde podíamos analizar la vulnerabilidad. Y bueno, lo que nos demostró esto fue que los más vulnerables han sido los jóvenes, ¿no? Que la composición del mercado laboral en estos últimos 5 años, sobre todo, muestra cambios muy significativos, no solo por las políticas que se han implementado en Argentina, sino también por otros factores, y esto generó
un deterioro importante en el tejido productivo de Rosario, ¿no? Principalmente en las pymes y las microempresas, que son las que generan más del 80% del empleo del aglomerado. Y entonces esto nos lleva a ver un poquito, bueno, ¿qué pasó? ¿Quiénes fueron los más vulnerables? Ustedes saben, y todos los que hemos estudiado jóvenes hace tiempo, sabemos que los jóvenes son siempre los que se enfrentan a las mayores dificultades para ingresar, para mantenerse y para poder tener una cierta estabilidad en el mercado de trabajo, ¿no es cierto? Cuando uno analiza eso, en realidad lo que ve es que esta situación laboral de los jóvenes los limita de manera muy importante en todo lo que tenga que ver con el comienzo de procesos de emancipación que tienen de su familia de origen, y esto genera muchas veces un efecto negativo, no solo en lo social, sino también en lo económico, ¿no es cierto? Se dificulta esa independencia y todo se va postergando, y entonces uno dice, bueno, tienen tanta edad y todavía están en casa. Bueno, eso se va postergando porque también toda esta coyuntura económica no les favorece para poder encontrar su empleo y una cierta estabilidad. Como puede verse ahí en el gráfico, todos los indicadores laborales básicos de las tasas de empleo, de desocupación y de actividad, muestran que los jóvenes fluctúan permanentemente entre la actividad y la inactividad, y que esa fluctuación depende o va muy, muy de la mano de los vaivenes de la coyuntura económica, entre otras causas, ¿no? Ustedes pueden ver acá cómo las tasas de empleo disminuyen y suben y bajan de manera constante, ¿no? Y cuando uno analiza estos indicadores básicos y los compara con el resto de la población o con el resto de los grupos etarios, en realidad eso no es así. Es decir, los otros grupos presentan mejores indicadores o indicadores que son más estables. Es decir, este grupo siempre presenta la mayor tasa de desempleo, en muchos casos duplica o triplica a la del nivel general, no solamente en el aglomerado Gran Rosario, que es lo que estamos estudiando, ¿no? Sino también para el total de los aglomerados urbanos. Y lo que quisimos mostrarles acá es qué está pasando con los jóvenes que trabajan en la actualidad. En la actualidad lo que vemos es que básicamente los jóvenes que trabajan lo hacen en la categoría asalariados, que también hay muchos cuentapropistas, pero que en realidad van de una categoría a otra en virtud de qué pase afuera, cómo es la coyuntura económica. Cuando son despedidos, buscan algún trabajo, ya sea algún oficio, trabajan por cuenta propia en el servicio doméstico, como electricistas, como plomeros, y cuando la situación económica mejora, vuelven a estar en relación de dependencia, ¿no? Si tenemos en cuenta el género de los chicos o de las personas jóvenes que trabajan, la mayoría son varones. Y esto también se observa a lo largo de hace ya muchos años, que la tasa de empleo femenina siempre está muy por debajo de la masculina. En los jóvenes eso se incentiva más. Y un dato llamativo, y que es lo que nos hace también ver esta vulnerabilidad atrás de esto, es que los niveles de instrucción alcanzados por los jóvenes que trabajan son altos, es decir, la gran mayoría tiene la secundaria terminada o mayor nivel educativo, o está terminando la universidad. Entonces esto nos muestra una brecha importante entre los que pueden seguir capacitándose permanentemente y los que no pueden hacerlo. Acá en Rosario en el aglomerado hubo políticas para tratar de insertar a los jóvenes más vulnerables, en un programa que se llamó Nueva Oportunidad, y que en realidad intentó, de alguna manera, tratar de disminuir esa brecha. Sigue vigente y se trata, pero esa brecha cada vez se está ampliando más. Y este año 2020, en virtud de la pandemia, peor. Es decir, hay mucha oferta laboral de los jóvenes y entonces los más capacitados son los que se insertan. Y en el cuadrito de al lado, si podés volver a acá, sí, ahí va. En el cuadrito de al lado lo que quisimos mostrarles es que qué pasa con la precariedad. Es decir, los jóvenes consiguen empleo en muchas situaciones, pero fíjense que en todo el periodo, más del 40% en realidad son precarios, es decir, no tienen descuentos jubilatorios, están en negro, por decirlo de alguna forma. Y esto en realidad también tiene otra cosa que no está medida acá, pero que muchos jóvenes consiguen un trabajo y tienen mitad en blanco y mitad en negro, y eso en realidad no está medido acá, o sea que este número, este porcentaje es más alto todavía. Y bueno, esto nos muestra esa situación endeble en la que se encuentran, ¿no? Es decir, a veces con contratos temporarios, sin aguinaldo, sin jubilación, sin ninguna otra cosa que por ahí provee el trabajo de tiempo completo o estable. Bueno, como reflexiones finales, ya Alicia comentó. Já foram 18 minutos, por favor, Verônica. Se você puder concluir em 1 minuto, eu agradeço, viu? Bueno, bárbaro. Identificamos a la pobreza con la vulnerabilidad social muchas veces, pero en realidad tenemos que incluir
que hay otro tipo de carencias que también son atribuibles a la insuficiencia de ingresos y que también tienen que ver con la vulnerabilidad social, ¿no? No solo esa pobreza por ingresos, sino también la pobreza estructural. La falta de vivienda y las condiciones del medio ambiente, todo lo de infraestructura y todo lo que tiene que ver con los servicios esenciales que le garantizan las mejores condiciones de vida a la población, se han agravado. El crecimiento informal de la ciudad también conduce a una mayor exclusión y segregación espacial. Hay muchos asentamientos que se han ubicado en la periferia de Rosario. Bueno, y con respecto al mercado laboral, los jóvenes son un grupo vulnerable que sufre en mayor medida las consecuencias de estos vaivenes. Y en todos estos años este grupo fue el que experimentó un deterioro importante y ya se ha instalado la precariedad como un rasgo estructural en esos vínculos laborales. Bueno, muchas gracias. Obrigada, Verônica. Obrigada, Alicia, pela apresentação. Pelo que verificamos, né, os outros dois colegas não compareceram, Felipe Calueio e Diana Maria Barreto. Então, nós vamos passar agora para o momento do debate. Quem deseja falar, fazer uma questão, dar uma contribuição, pode se inscrever no chat ou pode levantar a mão. Bom, enquanto ninguém se habilita, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Alicia e para a Verônica, que fizeram a apresentação do último trabalho. Hoje, na literatura que vocês conhecem sobre o tema, se associa muito a questão da vulnerabilidade social, também, em algumas circunstâncias, a um certo contexto ambiental, que pode, inclusive, levar a uma vulnerabilidade também ambiental. Quando vocês fazem essa análise na Argentina, né, um país que tem biomas muito extensos, como a Patagônia, como as áreas do Chaco, vocês fazem associações muito diretas com este aspecto? É uma pergunta. A professora Imaculada também se inscreve, eu passo a palavra a ela. Pode falar, Imaculada. No se escucha, Inmaculada. Está apagado el micrófono. Perdón, que tenía desactivado el micrófono, perdón. Que decía que muchas gracias por darme la palabra. Quería hacer dos comentarios pequeños, vamos, realmente dos preguntas a las dos ponencias que se han presentado, porque da la casualidad que en los dos temas he trabajado o estoy trabajando. Con las ciudades medias trabajé hace bastante tiempo en proyectos en España y bueno, fue un proceso bastante largo de estudio. Y con la desigualdad estoy metida ahora. Respecto a las ciudades medias, me ha gustado mucho las dos presentaciones y además os felicito por ellas porque creo que aportan una información interesante y se meten en temas que creo que tienen mucho interés. A mí me interesa el territorio porque soy geógrafa, así que todo lo que está relacionado con la estructura de las ciudades medias, todas las conformaciones territoriales que se crean en relación con ellas, pues evidentemente me interesa mucho. Quería preguntar, en el proyecto de Brasil sobre las ciudades medias, ¿cómo han definido, qué criterios han utilizado para definir a las ciudades medias, elegir a las zonas de estudio? Bueno, hago la otra también, ¿no? La otra comentario. Sí, por favor, pasa todas las preguntas. Perdón, vale, claro. El otro comentario está en relación, es que se ha hablado de la precariedad e informalidad que parece que van unidas. Pero en el trabajo a veces, no sé si lo he entendido bien o no, ¿no? Porque trabajo informal es una cosa, pero trabajo precario también hay que no es informal, que está formalizado. Entonces no he entendido si se relacionan las dos directamente o que estaba hablando de las dos categorías y yo no lo he sabido diferenciar.
Simplemente isso. Gracias. Obrigada, Imaculada. Por enquanto não tem outras questões, elas podem ainda aparecer, mas eu retomo a palavra, então, aos expositores. Por favor, Arthur. Carminha, há duas pessoas com a mão levantada, Nicolas e... Nicolas. Para mim não aparece a mãozinha levantada, mas ótimo. Nicolas, pode falar. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Yo quería, principalmente para Arthur, sobre las ciudades intermedias, pues bueno, me interesa mucho y entiendo el llamado a la atención de no pensar la situación de las ciudades intermedias como eran las grandes ciudades cuando tenían un tamaño poblacional similar, pero quisiera que si me puedes desarrollar un poco más qué particularidades esperamos encontrar acá, porque a mí me entiendo el llamado a pensarlas diferente, pero no me cuesta un poco pensar en estas particularidades. No sé si son de la época actual, del sistema de transporte, de las políticas actuales de vivienda que no existían hace unos años, o como en qué línea estás pensando estas particularidades de las ciudades medias. Muchas gracias. Obrigada, Nicolas. Tem também uma pergunta que foi registrada pelo Aristides Monteiro, que pergunta a você, Arthur, quais critérios para a escolha dessas cidades médias e não de outras? Por exemplo, por que somente Mossoró no Nordeste? Quem era a outra pessoa que estava com a mão levantada? Ah, lá embaixo. Agora sim. Agora eu vi. Há também a manifestação de Oséias pedindo palavra. Oséias, por favor. Agora vejo aqui embaixo. Por favor, Oséias, faça a sua pergunta. Boa tarde a todos. Deixa eu ligar um pouquinho a câmera aqui. Então, a pergunta é sobre, principalmente para o Arthur, né? Ele falou um pouquinho sobre a questão das cidades médias, né? E aí é uma discussão que eu acho que é importante pensar qual é a especificidade, então, teórica, né, das cidades médias. Ele falou que a cidade média, a gente pode pensar os processos delas como se fossem simplesmente iguais ao que acontece, só em escala um pouco menor, em relação ao que a gente tem na metrópole. Então, o que seria essa especificidade? Como a gente poderia pensar? Né? É um debate já antigo na geografia, mas eu queria saber se ele tem algumas questões novas para pensar esse debate. Seria isso a pergunta. Obrigada, muito obrigada. Mais alguém? Agora acho que realmente todas as mãozinhas foram. Por favor, Arthur. Agradeço as perguntas que me foram direcionadas. Muito obrigado pela oportunidade de retomar o trabalho a partir delas. É possível agregá-las em algumas respostas. Acho que a primeira é explicar por que e como foram definidas as cidades que nós estamos trabalhando, de forma que eu atendo à Imaculada, mas também a questão posta pelo meu colega Aristides Monteiro aqui. A escolha dessas cidades partiu de um processo, de um lado, complexo, de outro, muito pragmático. A ideia de contemplar diferentes formações socioespaciais, de alguma forma, influenciou a escolha dessas cidades. Mas a escolha dessas cidades também passou por uma questão bastante pragmática, que é o fato de que a minha pesquisa individual está vinculada a uma pesquisa maior, que tem outros pesquisadores e outras universidades distribuídas por todo o país. E essas, então, são as cidades possíveis de serem analisadas pela equipe maior que compõe a nossa pesquisa, que é coordenada pela professora Maria Encarnação. Então, essas cidades, de um lado, atendem a uma preocupação de retratar um pouco da urbano-diversidade brasileira, mas ela também tem limites dados pelo tamanho e pela possibilidade de mobilidade da equipe de pesquisa. Portanto, se de um lado eu posso justificar a escolha cientificamente dizendo que se procurou contemplar uma certa diversidade urbana, por outro lado, ela teve essa questão pragmática também em sua escolha. Professora
professora Imaculada e Aristides, foram esses os elementos que me permitiram trabalhar com essas cidades e não com outras nesse momento. Com relação a uma pergunta posta pelo colega Oséias e também pelo colega Nicolas, que envolve, né, de fato, o que teria de particular nessas cidades médias, se comparadas às metrópoles, quando se analisam os processos que eu estou analisando aqui. De fato, há um longo debate na geografia, e ele não é menos intenso na geografia brasileira, sobre a pertinência de se avaliar processos socioespaciais em cidades médias, dado que, se eles aparecem de modo talvez mais gritante em áreas metropolitanas, eu não precisaria estudá-los do ponto de vista teórico, reflexivo e conceitual em cidades médias, porque a realidade já estaria dada. Mas, em verdade, eu chamo a atenção para duas coisas. A primeira delas é um olhar, do meu ponto de vista, equivocado, de que nós podemos pensar numa visão organicista e evolucionista das cidades, como se toda cidade pequena um dia se tornasse média e de média um dia compusesse uma metrópole. Esse pensamento não me parece acertado, até porque nós temos muitos descompassos e ritmos diferentes quando pensamos no crescimento e desenvolvimento urbano. A outra questão diz respeito à observação de que existem processos que ocorrem com mais celeridade e mais intensidade em cidades de complexidade diferente e de portes diferentes. Então, a cidade média envolve porte, mas envolve também complexidade, se eu tomá-la como uma distinção de cidade de porte médio no Brasil. Que tipo de exemplo eu poderia lhes dar? Esse é um debate que aparece muito no nosso grupo de pesquisas e nas pesquisas que nós fazemos. Me parece que um grande exemplo disso se dá no ritmo e na intensidade de processos. E eu preciso usar um exemplo muito pragmático para conseguir ilustrar bem isso. Numa cidade média, a abertura de um grande espaço de consumo, por exemplo, um mall, um shopping center, pode alterar profundamente a relação centro-periferia, ao passo que um único estabelecimento desse tipo numa área metropolitana tem impactos menores na estrutura espacial e nas práticas de consumo. Um outro exemplo, nos processos que envolvem a apartação, que envolvem a fragmentação socioespacial, os segmentos intermediários de renda têm uma possibilidade de se distanciar dos mais pobres muito mais efetiva do que os segmentos intermediários de renda numa área metropolitana. O que eu quero dizer com isso? Que para a classe média, numa cidade média, é muito mais fácil viver apartada e emulando os ricos do que numa metrópole. E isso faz com que alguns processos de diferenciação socioespacial sejam mais intensos nessas cidades médias. Mas devo fechar esse conjunto de respostas dizendo-lhes que trata-se de um dos objetivos, esmiuçar, detalhar com mais profundidade e pertinência o que eu aponto como singularidade, melhor dizendo, como particularidades nessas cidades. Então, eu já lhes aponto essas, mas pode ser que a pesquisa traga outras, mas também traga similitudes em alguns elementos e níveis. Muito obrigado pela possibilidade de falar com vocês. Muito obrigada, Arthur. Eu passo a palavra às colegas Alicia e Verônica. Prende el micrófono, no te escuchamos. No te escuchamos, prende el micrófono. Eu disse que passaria a palavra às colegas Alicia e Verônica. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora Alicia va a prender el micrófono, que ella va a responder la primera pregunta.
Você quer que eu retome a pergunta? Eu te perguntei no começo do debate se você veria correlação importante entre vulnerabilidade social e condições ambientais, que levariam também ao conceito de vulnerabilidade ambiental. ¿Me escuchó? Perfecto, pero sí, pero primero quería comentar con toda la presentación de Artur que tenemos muchas cosas en común y estoy de acuerdo con muchas de las cosas que él presenta. Lo que pasa es que nuestro trabajo limitó y recortó y podríamos haber integrado muchísimo más tiempo porque somos el típico caso de una ciudad intermedia y de un aglomerado que crece en función de un sistema productivo. Tenemos los 23 puertos exportadores de los más grandes del mundo de oleaginosa, pero con una pobreza que crece y se ha hecho estructural a través del tiempo, y una segregación espacial, que es lo que hablaba Inmaculada, importante, en el sentido de que crecen los asentamientos irregulares y en los últimos años han crecido los barrios, los más de gente de mayor dinero, en mejores lugares. Entonces se ha ido segregando cada vez más una ciudad que en la época del proceso de industrialización era una ciudad mucho más pareja, no tenía esta segregación espacial y que se ha ido incrementando con el modelo productivo. Digamos, este modelo productivo ha generado mala distribución del ingreso, una industria que ha ido decreciendo, la industria manufacturera, que era el que generaba empleo, que ha ido disminuyendo en función del sector agrícola, del sector productor de oleaginosa, de la soja que iba incrementando cada vez más su producción. Y esto tiene que ver también con lo que decíamos, digamos, de la vulnerabilidad ambiental. Es decir, todo este sistema productivo ha generado también en nuestra región problemas ambientales y vulnerabilidad ambiental importante. Miren, en los últimos tiempos hemos tenido, digamos, con esta situación de generar terrenos para la producción agrícola y ganadera, estamos hace 6 meses que nos están quemando los humedales, todos los humedales que son las islas del Paraná frente a Rosario, que no sé, no pusimos mapa, pero Rosario está en la provincia de Santa Fe, en La Bota, digamos, al norte de Buenos Aires. Bueno, esta situación, entre la sequía que tenemos, el río que ha bajado, ha generado problemas ambientales enormes, pero muy relacionados con el sistema productivo. Es decir, este sistema de reprimarización que se ha generado en nuestra región ha generado problemas ambientales importantes y por lo tanto, y lleva también, digamos, a una situación de vulnerabilidad de gran parte de la población. Por ejemplo, los isleños están teniendo muchísimos problemas. Es decir, hay un problema ambiental muy grande y el tipo de cultivo, la forma de cultivo, digamos, todo eso también ha hecho que la población se migre hacia los centros urbanos, generando mayor conflicto en la segregación espacial, digamos, ¿no? Al venir de población que antes trabajaban en el campo, y todos los antiguos chacareros que se han ido despidiendo, porque la producción agrícola ha cambiado totalmente, las formas de producción. Bueno, todo eso lleva también a estar digamos, los problemas de vulnerabilidad están muy integrados. Lo que pasa es que en este trabajo recortamos algunos temas, pero hemos venido trabajando todo el sistema productivo, todo el mercado de trabajo, todos los problemas sociales que esto genera y muchísimo sobre los asentamientos irregulares que, a diferencia de otras ciudades, están en todo el tejido de la ciudad. Nosotros, bueno, Inmaculada, tú conoces Rosario, los asentamientos están integrados, gran parte de ellos, porque ahora se han ido corriendo en parte, gran parte de ellos, digamos, insertos en todo el tejido de la ciudad, y tenemos zonas como las cercanas al río, con grandes edificios lujosísimos, Puerto Norte, toda una zona, y al lado de eso un asentamiento irregular y todos los problemas que eso genera para la gente, por supuesto, y para los que allí viven, y para las políticas que se quieren generar, ¿no? Que son bastante contradictorias muchas veces, ¿no? Y que no han llevado a mejorar esas soluciones.
Bueno, creo que, Verónica, ¿querés vos lo de hablar de precariedad, informalidad? Bueno. Sí, sí. No sé si Inmaculada quiere decir algo primero, que tiene la mano levantada, ¿no? No, No, se olvidó de bajarla. Bueno, no, como dijo Alicia, en este trabajo achicamos todo, pero en realidad los temas de informalidad y precariedad laboral venimos estudiándolos hace más de 15 años. En realidad, para nosotros son dos conceptos totalmente diferentes. Para estudiar la informalidad seguimos el criterio de la OIT, que a lo mejor no es el ideal, porque no hay un criterio ideal, pero tratamos siempre de complementarlo con el de precariedad. En el criterio de la OIT lo que tomamos es a la unidad del establecimiento como principal y separamos a los que tienen más de 5 empleados de los que no. También por un criterio de fuente de datos. O sea, los datos nos limitan mucho en poder decir cómo estudio una población. Y la EPH tiene una dificultad importante, porque a medida que uno va achicando y quiere estudiar los jóvenes que trabajan en establecimientos de 5 empleados, a lo mejor te quedan 100 personas y ya perdiste el poder estudiar. Pero bueno, para la informalidad tomamos ese criterio con las categorías ocupacionales que ellos tienen, ¿no? Es decir, tomar en cuenta el patrón, tomar en cuenta los trabajadores familiares, ahí eso los consideramos todos informales, todos los trabajadores independientes o por cuenta propia, siempre sacando a los profesionales y a los técnicos, bueno, y todos aquellos asalariados que trabajen en establecimientos de hasta 5 empleados. Si consideramos que por ahí esta informalidad tiene que ver con el establecimiento como microempresas, ¿no? Que en realidad tienen baja productividad laboral, baja calificación de mano de obra, insisto, crítico, porque es una definición crítica, que podemos ponerle más cosas o menos, pero bueno, esa es la que usamos para informalidad. Y siguiendo o estudiando el tema precariedad, seguimos un poco la metodología utilizada por Lindenboim, por Beccaria, por Serino, que en la cual consideramos que si hay un empleo precario es porque la persona no tiene descuento jubilatorio o tiene un empleo de tiempo, digamos, un empleo temporario y no ilimitado. Esas son las dos categorías con las cuales analizamos al empleo precario. En este trabajo, cuando hablamos de calidad del empleo, mostramos nada más que a los precarios. Es decir, mostramos a ver cómo se había movido, cómo había evolucionado en estos 5 años eso, ¿no? Es decir, gente que se inserta en el mercado laboral, pero en condiciones de precariedad, y que eso le impide, como estuvimos charlando, muchas veces decir, bueno, proyecto a futuro. También trabajamos con jóvenes hasta los 24 años. Bueno, otro criterio discutible también, porque a los 24 años son pocos los jóvenes que han terminado la universidad. Entonces, a lo mejor ahora, y dado este contexto, que no es el mismo de hace 20 años atrás, a lo mejor deberíamos extender un poquito más ese número a 26 y a lo mejor ahí los datos serían distintos. Pero bueno, esos son los criterios que estamos utilizando ahora y en eso se basó este trabajo. Muito obrigada, Verônica. Eu vi que aqui no nosso chat houve uma troca um diálogo entre o Arthur, o Pedro. Teria mais alguma pergunta, mais alguma colocação, sugestão? Bom, então, se não há mais sugestões, eu convido vocês para amanhã, no período da manhã, às 9 horas, assistirem à conferência magna da professora doutora Ana Cecília Dinerstein, do Reino Unido, e depois, na sequência, né, depois de um pequeno intervalo, retomamos as atividades do nosso grupo de trabalho às 10 horas e 30 minutos. Inclusive, amanhã, nessa sessão das 10 horas e 30 minutos, né, nós vamos ter início com a apresentação da nossa colega, coordenadora, inclusive, do grupo, a Imaculada Caravaca. Ela se realizará na sala 19. Então, o link é enlace da sala 19, amanhã, às 10 horas e 30 minutos. Desejo boa tarde para os que estão na América, boa noite para os que estão na Europa, né? E que nos reencontremos amanhã para continuar os debates desse grupo. Um abraço para todos. Gracias. Tchau. Chao.